En Reformadas queremos que aprendas, vivas y lideres la palabra de Dios para que transformes al mundo con el Evangelio. Bienvenida al podcast Reformadas. El propósito de este podcast es que profundices en el conocimiento de la Biblia. No sustituye tu tiempo devocional ni las reuniones en tu iglesia local. ¿Alguna vez has recibido algo increíble, pero en vez de estar agradecida te encontraste queriendo más? Otro escenario, tal vez has estado en un momento crucial en donde tienes que tomar una decisión que definirá el resto de tu vida. En los capítulos finales del libro de Josué vamos a ver ambas situaciones. Tribus bendecidas que quieren más y mejor y un pueblo entero enfrentando la decisión más importante de sus vidas. Es una sección que nos va a enseñar mucho acerca del contentamiento, la gratitud y lo que significa realmente comprometernos con Dios. Así es que toma tu Biblia, cuaderno y pluma y un café porque vamos a terminar de estudiar los capítulos finales de Josué. Hola, si no me conoces, soy Salime, fundadora de Reformadas, en donde creamos recursos bíblicos gratuitos de latina para latina pensados para ti. Son libros, manuales, masterclasses, guías y estudios bíblicos que descargas en segundos y de manera gratuita y que te van a ayudar a entender la palabra de Dios de una manera clara, práctica y aplicable a tu día a día. Queremos que descubras cómo la Biblia puede transformar tu vida dándote esperanza, paz y dirección. Y el día de hoy, porque me estás viendo o escuchando, lo cual agradezco muchísimo porque estás decidiendo estudiar la Biblia con Reformadas, tengo un regalo para ti. Es un descargable especial para que tú misma estudies la Biblia. Es el estudio bíblico inductivo del libro de Josué y va de la mano de este podcast. Quiero que aprendas a leer, entender y aplicar la Biblia por ti misma, así es que ve en este segundo y descárgalo gratuitamente en www.reformadas.com. Ok, estos capítulos finales se van a dividir en tres grandes secciones que necesitamos entender para poder estudiar esto de manera rápida. Número 1. La repartición final de la tierra en los capítulos 16 a 19. Número 2. Las ciudades de refugio y las ciudades levíticas en los capítulos 20 a 21. Y número 3. Los discursos finales de Josué y la renovación del pacto en los capítulos 22 a 24. Vamos a ir con mucha velocidad, así es que comencemos. Comencemos con Efraín y Manasés en los capítulos 16 a 17. Estas dos tribus han recibido una herencia increíble. Es tierra fértil, bien regada, lo que hoy llamaríamos tierra negra. John Piper nos recuerda que esta asignación no es una casualidad, es el reflejo de la bendición especial que Jacob pronunció sobre José en Génesis 48 a 49. Dios es meticuloso en cumplir sus promesas incluso generaciones después. Pero aquí hay algo en la historia que toma un giro interesante. A pesar de recibir esta tierra tan increíble, estas tribus hacen dos cosas que nos tienen que llevar a recapacitar acerca de su falta de agradecimiento. Número 1, en el capítulo 16, versículo 10, leemos: pero no echaron al cananeo que habitaba en Gezer. Charles Spurgeon hace una observación sumamente difícil de escuchar aquí. El pecado que hoy toleramos se convierte en lo que mañana nos esclaviza. En lugar de obedecer completamente a Dios, decidieron hacer un trato, dejar vivir a los cananeos bajo tributo. Y suena muy práctico, pero esta desobediencia parcial va a tener consecuencias devastadoras que vamos a ver en el siguiente libro, en el libro de Jueces. Ahora también hacen otra cosa, llegan a Josué quejándose. Vas a leer en el capítulo 17, 14, que dice: los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte, una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que hasta ahora Jehová ha bendecido? Y quiero que notes la ironía aquí. Están usando las bendiciones de Dios como un argumento para su queja. R.C. Sproul dice: el corazón ingrato no se satisface ni con las mejores bendiciones. La ingratitud y la codicia son hermanas gemelas que nunca viajan solas. Vemos esta ingratitud. Ahora, la respuesta de Josué es brillante. En vez de simplemente decirles: sí, vamos a darte más tierra, en los versículos 15 a 18 les dicen: ¿quieren más? Bien, vaya, ahí tienen el bosque. Vayan, talen los árboles, se enfrenten a los cananeos con sus carros de hierro. La tierra está ahí, pero van a tener que ejercer fe y esfuerzo si quieren algo más.
Esto nos va a llevar a una verdad sumamente profunda. A veces lo que necesitamos no son más bendiciones, sino más valor para aprovechar lo que ya tenemos, lo que Dios ya nos ha dado. ¿Cuántas veces nos quejamos de nuestra situación cuando en realidad no estamos siendo fieles con lo que Dios ya nos ha dado? Y esto es lo que está pasando en estos capítulos. Ahora, en el capítulo 18 y 19 vamos a continuar viendo la distribución de la tierra, del resto de la tierra. Pero hay un detalle precioso que no podemos pasar por alto. En Josué 19, 49 a 45 dice que después de repartir toda la tierra, Josué le pidió al pueblo su heredad. ¿Y qué pidió? Timnat Sera, una ciudad en la región montañosa de Efraín. Ahora, Josué había podido exigir lo mejor de lo mejor por ser el líder, pero espera hasta el final. Se contenta con una herencia muy modesta en una región montañosa, y este es un verdadero liderazgo que demuestra que no es exigir privilegios, sino moldear el contentamiento. Ok, los capítulos 20 y 21 nos van a mostrar dos asignaciones especiales de las cuales ya hemos hablado mucho y que nos demuestran el corazón de Dios. Número 1, las ciudades de refugio, y número 2, las ciudades levíticas. Si quieres saber más de las ciudades de refugio, puedes escuchar el episodio 16 de la temporada de Números en el podcast Reformadas o leer Números 35. El caso es que Josué 21 a 3 dice: habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señálalos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y observen refugio contra el vengador de sangre. Tim Keller hace una observación que me encanta porque dice: las ciudades de refugio revelan un Dios que se preocupa tanto por la justicia como por la misericordia. En una cultura de venganza de sangre, donde venganza de sangre era común, Dios establece un sistema legal que protege la santidad de la vida como verdadera justicia. Ahora, como lo hemos mencionado anteriormente en el episodio 16 de la temporada de Números, cada una de estas ciudades es un tipo de Cristo. Así como estas ciudades eran accesibles para todos y ofrecían protección al culpable que huía buscando misericordia, Cristo es para nosotros el refugio perfecto, accesible a todos los que huyen a Él buscando salvación. Luego en el capítulo 21 vamos a ver la asignación de las ciudades levíticas. Ahora recuerda que los levitas, los sacerdotes, no reciben un territorio porque Dios era su herencia, pero sí reciben 48 ciudades dispersas por todo Israel. Ahora Ligon Duncan señala algo que es sumamente importante entender. Esta dispersión de los levitas no es un castigo, sino una provisión divina. Al esparcir a los maestros de la ley por toda la tierra, Dios asegura que cada tribu tuviera acceso a la enseñanza de su palabra. Sumamente importante, hermoso, nos muestran el corazón de Cristo. Pero aquí viene uno de los versículos más importantes. Lee Josué 21:45. Dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Este es básicamente el sello divino sobre toda la historia de la conquista. Cada promesa, cada palabra, cada detalle que hemos estudiado en las pasadas temporadas, Dios cumple todo. John Owen dice que la fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias cambiantes, sino del carácter inmutable de Dios. Los últimos 3 capítulos de Josué son cruciales porque nos muestran 3 escenas fundamentales que nos van a revelar verdades eternas sobre Dios y sobre su pueblo. Primero, número 1, el capítulo 22. Tenemos una crisis potencial que se resuelve a través de la comunicación y el compromiso con la verdad. Las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés construyen un altar al este del Jordán y el resto de Israel asume lo peor, que están estableciendo un culto rival, un culto en contra de Dios. Pero antes de lanzarse a una guerra civil y a amotinarse, hacen algo muy sabio. Envían una delegación para investigar qué es lo que está pasando aquí. Y esto muestra una madurez espiritual que no asume lo peor, sino que busca entender antes de juzgar. Resulta que el altar no era para sacrificio, sino para testimonio, literalmente un recordatorio visual de su unidad con el resto de Israel en Dios. Ok, en el capítulo 23 vamos a tener el primer discurso de despedida de Josué. Es, de nuevo, como un padre espiritual dando sus últimas instrucciones. Lo hemos visto también con Moisés.
quiero que noten tres cosas principales. Número 1, hay un recordatorio de la fidelidad de Dios. En Josué 23:14 dice, y he aquí yo estoy por entrar por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha fallado la palabra, todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho. Recuerden la fidelidad de Dios. Número 2, viene una advertencia sobre el peligro de la asimilación. Josué 23:12-13 dice, porque si os apartaréis, sabed que Jehová nuestro Dios no arrojará más a naciones delante de vosotros, sino que serán por lazo y por tropiezo. Y número 3 nos da una llamada de fidelidad exclusiva en Josué 23:8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta el día de hoy. Pero llegamos al capítulo 24, donde está el clímax de este libro. Josué reúne a todo el pueblo de Israel en Siquem para un momento de una decisión realmente crucial. Comienza con un recuento de la historia de redención desde Abraham hasta este momento, y como quiero recordarte es porque la fe bíblica siempre está fundamentada sobre hechos históricos pasados. No es saltar en la oscuridad, sino es una respuesta a lo que Dios ya ha hecho. La fe no es ciega ni tonta, la fe es basada en la fidelidad de lo que Dios ha mostrado. Y entonces viene en Josué 24:15 algo icónico. Dice, y si mal nos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando el pueblo responde con entusiasmo que van a servir a Jehová, la respuesta de Josué es realmente sorprendente. En el 24:19 dice, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo. Y esta parece una respuesta realmente negativa después de la injundia del pueblo de Israel. Y vemos algo crucial que nos conecta directamente con nuestra realidad hoy. Esta parece ser una respuesta sumamente extraña a primera vista. ¿Por qué? Porque después de todo el libro, José les dice que no van a servir a Dios. Y Juan Calvino explica que José está enfatizando, número 1, la seriedad de su compromiso, que no es una decisión superficial o emocional. Servir a Dios, al Dios Santo, requiere un compromiso total y una comprensión de nuestra propia incapacidad para ser fieles a Dios por nuestras propias naturalezas. Y esto es sumamente importante el día de hoy porque las estadísticas revelan muchísimo. Aproximadamente el 80 o 90% de las personas que toman una decisión para Cristo en estas campañas evangelísticas gigantes nunca llegan a integrarse a una iglesia local o a mostrar evidencia de una vida transformada por Dios. Es lo que Dietrich Bonhoeffer llamaba gracia barata, la ilusión de que podemos tener salvación sin discipulado, gracia sin cruz, cristianismo sin Cristo. Esto no existe y por eso es que Josué tiene esa respuesta. La salvación verdadera no es simplemente un momento emocional o una decisión impulsiva. Jesús mismo advierte sobre esto en la parábola del sembrador en Mateo 13, donde habla de aquellos que reciben la palabra con gozo inmediatamente porque no tienen raíz y por lo tanto no perseveran y mueren. La verdadera fe, como nos muestra Santiago, se evidencia en obras. Por eso es que es tan importante el discipulado en el contexto de una iglesia local. No fuimos diseñados para vivir la vida cristiana en un aislamiento. Necesitamos la comunidad de fe, necesitamos la rendición de cuentas, necesitamos la enseñanza sólida de la palabra a través de nuestro pastor de la iglesia local y todos estos medios de gracia que Dios ha establecido para nuestro crecimiento espiritual. El libro termina con 3 entierros muy significativos. Primero, Josué. Número 2, los huesos de José traídos desde Egipto. Y número 3, Eleazar, el sumo sacerdote. Estos entierros marcan el final de una era, de la generación del éxodo y de la conquista y cómo esto ya terminó. Pero el plan de Dios aún continúa. Aunque los líderes humanos van y vienen, Dios sigue siendo fiel a su pueblo y a sus promesas de redención. Y esto para nosotras hoy, en estos capítulos finales de Josué, nos dejan lecciones sumamente prácticas e importantes. Número 1, sobre el contentamiento. Como Efraín y Manasés, a menudo nuestro problema no es falta de bendición, sino falta de gratitud. La queja y la codicia realmente son señales de que hemos perdido la perspectiva de la gracia de Dios y de lo que merecemos. Y entonces a veces lo que necesitamos no son más recursos, sino más valor para usar lo que ya tenemos, como decía Charles Spurgeon.
Número 2, acerca del compromiso hacia Dios. El comprometernos hacia Dios no es una decisión emocional superficial, requiere entender tanto la santidad de Dios como nuestra propia incapacidad y por lo tanto la necesidad de un Salvador, la necesidad de recordarnos el Evangelio. Y esto debe manifestarse en una vida transformada dentro de una comunidad de fe. Número 3. En cuanto al liderazgo espiritual, como Josué, el verdadero liderazgo se muestra en servir, no en exigir privilegios. La importancia de transmitir la fe a la siguiente generación se muestra en esa actitud y el valor para modelar ese contentamiento y esa fidelidad debe de venir de un líder que está sometido hacia Dios. Número 4. En cuanto a la fidelidad de Dios, nos recordamos que cada promesa cumplida nos recuerda que podemos confiar en la palabra de Dios. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, no depende de lo que somos, sino del carácter de Dios. Somos parte de una historia mucho más grande que continúa hasta el día de hoy, pero es el mismo Dios fiel. Así es que, para concluir este estudio de Josué, quiero animarte a reflexionar estas preguntas que espero te sirvan. Número 1, ¿dónde necesitas ejercer contentamiento en tu vida? Número 2, ¿has hecho un compromiso superficial con Dios o estás viviendo en una comunidad de fe en donde estás creciendo y viendo frutos espirituales? Número 3, ¿qué cosas estás dejando vivir en tu vida que necesitan ser expulsadas, así como los cananeos que no fueron expulsados? Número 4, ¿cómo le estás transmitiendo tu fe a la siguiente generación? ¿Cómo estás compartiendo tu fe hacia las personas que te rodean? Recuerda que en Reformadas creemos firmemente que tú eres clave para el plan de Dios para transformar a tu comunidad por el Evangelio y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y que si quieres aprender a meditar y a deleitarte en la Biblia el día de hoy, tengo un regalo para ti que me estás viendo o escuchando, me estás dando de tu tiempo que es súper valioso. Es el estudio inductivo del libro de Josué que va de la mano de este podcast, que acompaña a todo este podcast y que te va a servir para que tú solita aprendas a estudiar tu Biblia y creo que va a servir para ver esa transformación que tu alma tanto anhela. Como todo lo que ponemos en Reformadas, es un descargable gratuito que encuentras en www.reformadas.com al suscribirte. Además, cuando te suscribes vas a tener acceso a todos nuestros libros, que ya es una librería completa, masterclasses, guías rosas y todo lo que estamos diseñando constantemente para ti, para que descubras que Cristo es lo mejor que puede pasarte en la vida. Así es que no esperes más, este es el momento de empezar esa transformación. Visita reformadas.com, descarga este estudio de Biblia del libro de Josué que tengo como regalo para ti. Si tienes dudas, sugerencias, escríbeme hola@reformadas.com. Me encanta leerte y nos vemos la próxima temporada, la temporada de jueces, que no te vas a poder perder porque realmente se lee como una serie de Netflix. Tiene muchísimos detalles que nos van a enseñar mucho, nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Espero verte pronto. Te amo en Cristo. Adiós. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda suscribirte en www.reformadas.com para descargar todos nuestros recursos bíblicos gratuitos. Síguenos en todas nuestras redes sociales y entérate de todo lo nuevo. Encuéntranos como @reformadasoy. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda descargar el manual de estudio inductivo y la ilustración de este mes llamada Santificación. Encuéntralos en nuestro sitio web